Bueno, muy buenas noches para todos, agradeciendo por este espacio tan importante. Para el día de hoy vamos a tratar todo el tema del derecho operacional como ciencia. Pues para mí es muy importante que ustedes conozcan de cómo es la composición, cuál es su estructura jurídica y todo aquello que permite en cierta medida la realización de las operaciones militares. Quiero traer a colación esta clase en memoria de nuestro compañero de trabajo, Jesse Andrés Janet Sánchez. Por razones inexplicables, él no nos acompaña el día de hoy y esperamos que Dios lo tenga en su seno y descanse en paz. Bueno, ya tratando en materia toda la temática del derecho operacional, la clase pasada estudiamos los principios y estudiamos efectivamente cómo es el marco jurídico aplicable en el proceso militar para la toma de decisiones. Asimismo, hicimos una distinción del principio de la proporcionalidad cuando se habla del marco de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Ahora vamos a tratar el día de hoy todo lo que corresponde al derecho operacional como ciencia. Y bueno, es muy importante aclarar que para el derecho existen dos grandes ámbitos, existen dos grandes campos, como es el derecho público y el derecho privado. En cuanto a la naturaleza o en cuanto a la esencia del derecho operacional, este tiene cabida en el derecho público. ¿Por qué? Porque trata todos los tratados internacionales que versen sobre derechos humanos y sobre el derecho internacional humanitario. Los trae a partir del bloque de constitucionalidad y ya se empieza a compactar como una ciencia jurídica. Al hablar de ciencia jurídica, ¿qué tenemos que analizar? Tenemos que analizar tres perspectivas. La primera es que tiene que haber una relación social o un relacionamiento social propio de la rama del derecho. Asimismo, tiene que tener unas fuentes diferenciales y también se tiene que hablar de un conjunto de principios y valores que son integrales y complementarios. Ya entrando en materia en cuanto al relacionamiento social, pues el derecho operacional tiene una injerencia directa con cada uno, digamos, del relacionamiento propio con cada una de las áreas del derecho, toda vez de que el Estado, cuando realiza una operación administrativa, cuando va a ejecutar una operación militar, pues de forma directa o de forma indirecta, se tiene que hacer digamos, tiene una relación directa con el personal civil, ya sea en la etapa de planeación, ya sea en la etapa de ejecución o ya sea en la etapa de los resultados operacionales. Entonces el relacionamiento propio posee un relacionamiento sociológico autónomo que vale la pena estudiar porque de forma directa o de forma indirecta pues está inmiscuido en el planeamiento, en el desarrollo y en la evaluación de los resultados operacionales. En concreto, cuando se va a realizar una orden de operaciones, pues se tiene que analizar todos los factores de inestabilidad, se tiene que analizar el enemigo en cuanto a su composición, en cuanto a su estructura armada, en cuanto a su estructura económica, y el relacionamiento social tiene que ver con mitigar cualquier tipo de impacto negativo que se pueda tener en cuenta o cualquier tipo de daño incidental. Nosotros hablamos de daños incidentales en la clase anterior cuando existe frente a la ventaja militar, cuando existe, digamos, un daño colateral, un daño incidental que los ciudadanos no tienen por qué soportar. En una operación militar, hablábamos la clase pasada, cuando se va a desarrollar una operación militar ofensiva, cuando nosotros buscamos derrotar al enemigo en cuanto a su estructura armada, su infraestructura económica y áreas de acumulación estratégica, hablamos de que siempre se van a generar daños, siempre se va a generar algún tipo de impacto, ya sea un impacto directo o un impacto indirecto. Y en ese relacionamiento social, en ese relacionamiento autónomo, pues hay que buscar que no exista ningún tipo de daño, hay que buscar que la ventaja militar sea superior frente al daño ocasionado. Por tanto, dentro de este ámbito de relacionamiento social propio, nosotros vemos, se pueden traer a colación de que existe una responsabilidad por la posición de garante del comandante militar, existe una responsabilidad contencioso administrativa y también se puede aplicar una responsabilidad penal. Entonces es muy importante tener en concreto toda esta fase de planeamiento, toda esta fase de desarrollo, toda esta fase de resultados, tener, digamos, en cuanto a la convergencia social,
tener muy en cuenta los factores de inestabilidad, tener en cuenta, muy importante, cuando existen, por ejemplo, alertas tempranas, cuando existen informes de riesgo, cuando se puede presentar algún tipo de situación en contravía de los derechos humanos. Aunado a lo expuesto, también como fuente principal tienen que existir unas fuentes diferenciales porque el derecho operacional comparte otro tipo de normatividad, otro tipo de perspectivas, como es el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal, entre otros. Entonces vemos que en ese ámbito de fuentes diferenciales, no solamente el derecho operacional tiene relación o injerencia directa digamos, con el contacto social, como lo estamos viendo, sino que también se relaciona con otros tipos de fuentes jurídicas, de fuentes normativas. Y vemos asimismo de que el derecho operacional también se configura a partir de los planes emitidos a nivel estratégico, como lo explicamos en la clase pasada, que es a nivel del plan de guerra, que es el que emite como tal el Ministerio de Defensa Nacional, el plan de campaña, el plan operacional que emite el Comando de las Fuerzas Militares, y a nivel táctico las órdenes de operaciones. Entonces es muy importante conocer estas fuentes diferenciales, estas fuentes directas, porque me permiten conocer cuál es el propósito, cuál es la intencionalidad, cuál es la misión que se va a llevar a cabo, que se va a desarrollar de acuerdo a las fases o de acuerdo al procedimiento militar para la toma de decisiones. Entonces vemos que estas fuentes jurídicas diferenciales hacen que el derecho operacional como una ciencia, como con esa categoría, tengan en cuenta perspectivas de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y de otro tipo de ámbitos que se pueden configurar, que se pueden traer a conexión, conectar para la ejecución de las operaciones militares. ¿Por qué es importante tener en cuenta todo ese tipo de disposiciones normativas? Pues con el fin de que no se cometan errores militares, con el fin de estar instruidos, con el fin de que se desarrollen unas tareas tácticas o unas tareas operacionales de acuerdo a la normatividad y no exista ningún tipo de responsabilidad, ya sea tanto por acción, tanto por omisión, como por extralimitación de las funciones. Entonces, en ese orden de ideas es importante dar a conocer que las fuentes jurídicas también se denominan reglas operacionales. Entonces, este tipo de reglas operacionales tienen que tener en cuenta toda la estructura normativa, toda la estructura autónoma, toda la estructura integral, de acuerdo al campo que se vaya a desarrollar la operación militar. Nosotros hablamos de operaciones militares que se dan en contexto de hostilidades, ya que son las que se denominan reglas para un contexto de conflictos armados internacionales o conflictos armados no internacionales, y otro tipo de reglas operacionales que se dan en contextos de paz, en contextos donde no se tiene que configurar per se el derecho internacional humanitario. Entonces, en estos contextos de conflicto armado siempre se parte de la base de la aplicación inmediata y de los factores endógenos y exógenos del derecho internacional humanitario. Entonces, por eso es que es muy importante que los comandantes a nivel militar tengan en cuenta el marco jurídico de acuerdo a las condiciones sociales, de acuerdo a lo que se quiera estudiar, de acuerdo a todo el procedimiento militar para la toma de decisiones, y desde esta perspectiva estructurar las reglas operacionales. Ninguna operación se puede realizar sin establecer unas reglas, y las reglas son los parámetros, son los límites que permiten en sí mismo de que no se van a presentar errores militares, de que no se van a presentar daños incidentales. Y es lo que permite como tal tener un marco axiológico, tener un marco de valores. En esencia, el derecho internacional humanitario no solamente se busca la derrota militar en cuanto al enemigo, en cuanto a la conducción de hostilidades. Lo que se busca es humanizar la guerra, lo que se busca es fijar parámetros axiológicos, tener criterios básicos de protección de los derechos fundamentales. Por eso es muy importante, digamos, definir o traer a colación de que el derecho internacional humanitario desde ningún punto de vista se puede limitar,
porque el derecho internacional humanitario lo que busca es humanizar el conflicto, lo que busca es humanizar la guerra, lo que busca es que los métodos y los medios que se utilicen causen la menor, digamos, dolor, el menor padecimiento para cada uno de los combatientes. Entonces, desde esta perspectiva, se aplica el derecho internacional humanitario basados en los tratados internacionales predominantes, basados también en aquellos que no son ratificados, sino que por el mismo bloque de constitucionalidad se integran a nuestro sistema normativo. Colombia es un país muy garante a partir de la estructura de Estado como Estado social de derecho y digamos, en esencia, lo que busca frente a los temas de tratados internacionales que sean ratificados o no, se busca es que se incorporen de forma automática en ese nivel jerárquico a nivel constitucional, que se incorporen de forma sistemática con el fin de poder determinar cuál es la estructura o cuál es la fuente autónoma o integral que se tiene que desarrollar para las operaciones militares. Entonces, nosotros tenemos en sí mismo, bajo nuestra responsabilidad, sancionar aquellas conductas en las cuales el comandante militar se encuentra por fuera de los estándares internacionales, por fuera de estos convenios internacionales. Y es un requisito para los comandantes en todo el procedimiento militar para la toma de decisiones valorar incluso cuáles son los daños que se pueden obtener. O sea, hay que mirar cuáles son los daños incidentales que se puedan obtener de acuerdo a la operación. Esto que me permite a mí aplicar los principios del derecho internacional humanitario, me permite aplicar técnicamente cuáles son los valores complementarios, cuáles son los valores, cuál es el sistema de principios que me permitan a mí en toda la medida realizar operaciones militares sin necesidad de causar daños incidentales o daños colaterales que no estén debidamente justificados. Por último, en cuanto a la estructura de la ciencia jurídica, vemos que esta ciencia jurídica de derecho operacional nace a partir del conjunto de los principios y valores integrales y complementarios. Entonces, frente a este tema, se ha apoyado en la doctrina, se ha apoyado suficientemente en la jurisprudencia cuáles son los tópicos operacionales a seguir. Y estos tópicos operacionales tienen relación directa con un mando tipo misión. Este mando tipo misión no solamente se da para ejecutar órdenes, para ejecutar acciones, sino se tiene que dar un nivel de control. Entonces, el comandante dentro de un procedimiento militar para la toma de decisiones dentro del derecho operacional, no solamente tiene que limitarse a emitir órdenes, sino que tiene que limitar a mirar cómo se controlan estas órdenes, a mirar cómo a partir de la lógica, a partir del criterio operacional, a partir de las reglas operacionales, buscan cierta medida afianzar cuál es la consecución de la misión, busca afianzar cuáles son los resultados operacionales en el marco de los conflictos armados. Entonces, miren, ahí vemos que el componente pues es un componente bastante complejo, lo que requiere la conducción del derecho operacional. Y en ese sentido se puede definir el derecho operacional, digamos, en esa categoría de ciencia, es la que estudia el planeamiento, la preparación, la ejecución y la evaluación de las operaciones militares, pues evidentemente integrando para tal fin todos los tratados internacionales ratificados por Colombia en materia de derechos humanos, en derecho internacional humanitario y que se aplican directamente bajo la modalidad del jus cogens, que es el derecho de la costumbre. Este derecho de la guerra es un derecho de costumbre, es un derecho consuetudinario, es un derecho que se ha afianzado o se ha creado, tiene su génesis a partir de todas aquellas circunstancias de los conflictos que han causado cierto dolor, cierta zozobra, cierto padecimiento para los combatientes. Entonces, miren que la estructura del derecho operacional busca desde toda perspectiva, fundamentalmente es humanizar la guerra, humanizar cuáles son los procedimientos que se tienen que seguir para flexibilizarla.
Y en este escenario, pues hay organizaciones no gubernamentales, hay organizaciones internacionales que también entran como apoyo, que es el caso de la Cruz Roja Internacional, que son veedores que se encargan también de analizar el conflicto. No simplemente el CICR tiene que estar inmerso digamos, en buscar solución del conflicto, sino también ellos buscan el dinamismo del conflicto a partir de tareas o labores que desarrollan en el área de operaciones. Entonces ellos lo que miran son los tópicos de la guerra, lo que miran son los factores de inestabilidad, lo que miran son las categorías de los grupos armados organizados en las ciertas regiones del país y emiten algunos conceptos que sirven como apoyo para sistematizar, por ejemplo, el seguimiento al comportamiento de derechos humanos que tiene un país. Digamos que anualmente la Organización de Naciones Unidas tiene que fijar un lineamiento de acuerdo a los parámetros que se desarrolle de cada país. Tiene que fijar ¿qué digo yo? Como un dictamen de cómo ha sido el comportamiento en el marco de los derechos humanos en el país, y esto permite de que los países miembros de Naciones Unidas se mantengan y se eviten cualquier tipo de errores o cualquier tipo, que digo yo, de daños frente a bienes jurídicos particulares. Entonces, con estas tres subcategorías, quería darles a entender lo que significa una ciencia jurídica, y que para hablar de ciencia jurídica primero tenemos que mirar en qué ámbito se aplican los estándares del derecho operacional, y partimos de que el derecho operacional se aplica en los estándares internacionales, se aplica en el derecho público, y que para coexistir como ciencia, pues vimos que tenía que existir un relacionamiento social propio, porque en sí, digamos, el comportamiento se tiene que tener una relación directa o indirecta con la sociedad, así como las fuentes jurídicas diferenciales, y que estas fuentes jurídicas diferenciales hablábamos de que se componían tanto de los derechos humanos como del derecho internacional humanitario y los elementos propios de la doctrina militar y del procedimiento militar para la toma de decisiones. Y por último mirábamos el conjunto de los principios y valores integrales y complementarios que rigen todo ese tipo de comportamientos para la realización de las operaciones militares. Es muy importante traer a colación de que la orden de operaciones en sí no es un acto administrativo, sino son operaciones administrativas. ¿Por qué no es un acto administrativo? Porque todos los actos administrativos per se tienen un control de constitucionalidad, tienen un control previo también estos tipos de actos administrativos, pero el legislador excluyó, digamos, tener esa categoría de acto administrativo porque se trata de un tema de seguridad. Entonces, imagínense si ustedes van a validar digamos, la legalidad de este acto administrativo en una situación que se presente de hostilidades. Digamos, ¿qué digo yo? Ahorita en Ciudad Bolívar, por ejemplo, atentaron contra el CAI, colocaron unos explosivos, tengo entendido, digamos, de esa noticia. ¿Y qué pasaría si de pronto la van a atacar con armas convencionales o con armas de alta potencia? Pues evidentemente yo no voy a requerir un control de este acto administrativo, porque es una situación que se tiene que, en cierta medida, contrarrestar de manera inmediata. Del derecho operacional tiene que actuar de manera inmediata, no puede ser de pronto de forma escalonada, sino tiene que darse de acuerdo a las circunstancias sociales en que se presente. Desde una perspectiva hegeliana tiene que tener una respuesta contundente, o sea, este marco normativo tiene que estar alineado a las condiciones sociales preexistentes en el país. Por eso es que en Colombia la dinámica operacional es bastante compleja, porque no solamente se dan, digamos, el conflicto armado en las regiones, sino que también ese mismo dinamismo de la guerra, la misma dinámica ha hecho que también en las grandes ciudades se pueda trascender este tipo de fenómenos. Entonces, eso les quiero dar a entender
cuando el orden público se encuentra turbado, cuando ya nos encontramos frente a una situación de hostilidades en la cual tiene que haber una reacción inmediata por parte del Estado para conservar el orden público. Esa es como la finalidad, ¿no? Conservar el orden público, conservar la integridad del territorio, el orden constitucional. Esa es la perspectiva fundamental que se tiene que tener en cuenta con el fin de contrarrestar el accionar de estos armados organizados. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de ese tipo de hostilidades, nosotros cualquier conducta no se puede tomar como una conducta hostil. Tiene que haber un procedimiento para llegar a ese nivel, un procedimiento escalonado. Digamos que el derecho internacional humanitario se utiliza como primera medida siempre y cuando se tenga conocimiento pleno del objetivo militar, se tenga conocimiento pleno de cuál es el blanco lícito, valga la redundancia, y desde esta perspectiva pues se puede hacer uso de la fuerza, pero en otras circunstancias, por ejemplo con un disturbio, por ejemplo con una situación de un paro, efectivamente no puede ser la primera respuesta con el uso de la fuerza. O sea, el uso de la fuerza tiene que ser una medida escalonada. Aquí hay una pregunta de Julian Contreras que dice, ¿el derecho operacional también lo debe aplicar la Policía Nacional, el ESMAD o el GOES? Digamos que ellos tienen unos procedimientos especiales, unos procedimientos muy puntuales, y este grupo del ESMAD, este grupo GOES, no actúa desde ningún tipo de vista en el marco del derecho internacional humanitario. Digamos que el derecho operacional, como ciencia especialísima, como ciencia del derecho, al aplicar el DIH es un contexto de hostilidades, es un contexto de conflicto armado internacional o un conflicto armado de carácter no internacional. Lo que aplica la Policía Nacional, pues efectivamente es el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y es el marco ordinario, es el marco que se tiene previsto, por ejemplo, en el Código Penal. ¿Listo? Entonces, desde esta óptica, la policía desde ningún punto de vista está facultado para utilizar la fuerza letal como una primera medida. Lo que quiero significar es que digamos, el SMAT y todos estos grupos de operaciones especiales como el GOES tienen que hacer uso de la fuerza de manera escalonada y tienen que hacer uso de la fuerza siempre y cuando, o sea, como última ratio, siempre y cuando se pueda presentar una circunstancia de legítima defensa, que la legítima defensa es cuando se presenta, por ejemplo, un peligro o un riesgo y que yo tenga que reaccionar de forma inmediata para proteger un bien jurídico propio o de un tercero. Bajo esta modalidad, bajo estas circunstancias, es que se puede hacer efectivamente el uso de la fuerza, que es en un contexto diferencial y es en un contexto de pronto de que una turba ya o una situación ya se pueda estar escalonando y sea necesario el uso de la fuerza. Mientras que en el marco del derecho internacional humanitario per se, cuando nosotros vamos a aplicar la función como fuerzas militares, pues se parte del contexto hostil, se parte digamos, de un contexto de conflicto armado, que si no se hace uso de la fuerza de forma inmediata, si no se reacciona en ese instante, pues se pueden presentar graves afectaciones a los bienes jurídicos de todos los ciudadanos. Es muy importante que ustedes conozcan cuál es el rol de cada una de las instituciones y cuál es el rol, por ejemplo, de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Porque muchas veces los operadores judiciales, cuando van a entrar a realizar algún tipo de valoración jurídica de los procedimientos que atañen, por ejemplo, a las fuerzas militares, no se podría entrar a valorar, por ejemplo, a la legítima defensa cuando hablamos del marco del derecho internacional humanitario. Porque otros en el marco del DH inclusive se pueden hacer bombardeos, se pueden hacer otro tipo de operaciones que requieran un impacto o un daño superior. Entonces, sí, ¿qué tal se entran a valorar, por ejemplo, un operador judicial que entra a valorar el principio de la proporcionalidad en un bombardeo? O sea, no tendría ningún tipo de sentido lógico, ni ningún tipo de pronto sí, que estuviera alineado con los estándares internacionales, con los convenios internacionales. Entonces miren que este derecho operacional es un derecho del lex specialis, es un derecho especialísimo. Y es un derecho
que permite actuar en escenarios de hostilidad, que permite actuar amparados digamos, en los principios del derecho internacional humanitario para realizar cualquier tipo de operación. Y estos principios nosotros ya los tocamos en la clase pasada, cuando hablábamos del principio de la distinción, porque es muy importante verificar cuáles son objetivos militares, cuáles no son objetivos militares en este orden de ideas. Es importante aplicar quién es combatiente, quién no es combatiente y cuál es la persona que participa directamente en las hostilidades. Porque el derecho internacional humanitario es un derecho garantista, es un derecho que busca al máximo minimizar cualquier tipo de daños que se puedan presentar, y lo que se busca dentro de esa aplicabilidad es humanizar la guerra. Recientemente vi que atacaron un coliseo en Ucrania. Entonces, un coliseo donde se estaban protegiendo un conglomerado bastante grande, un conglomerado social bastante considerable, pues no puede ser desde ningún punto de vista un objetivo militar, porque ellos no están, o sea, estos civiles se estaban refugiando, no están participando directamente de las hostilidades, no están haciendo uso de las armas en ese momento se encuentran en un espacio que querían era aislarse del conflicto, aislarse de la guerra. Y miren que todo este tipo de blancos que se están atacando, pues ya se están constituyendo graves infracciones al derecho internacional humanitario. Y es muy importante, o sea, significar que por las convenciones de Ginebra, la Convención de la Haya, inclusive también hablamos de la Convención de Budapest cuando hablamos del tema de los delitos electrónicos o los ciberconflictos a la luz del DH, vemos que es muy importante, o sea, significar de que este tipo de conductas no tienen ningún término de prescripción. O sea, en cualquier momento se pueden denunciar ante los organismos internacionales, ante los tribunales internacionales, ante la Corte Penal Internacional, todo ese tipo de vejámenes y todo ese tipo de infracciones al DIH. Lo que son estas graves infracciones al DIH que se cometen en escenarios de hostilidades, en cualquier momento tienen que ser denunciados ante estas instancias internacionales. Entonces hablamos del derecho de la Haya, que el derecho de la Haya trae todas estas normas del derecho internacional humanitario y trae todos estos protocolos de Ginebra con sus 3 protocolos adicionales. Y también me parece es fundamental que los protocolos adicionales al convenio de Ginebra, específicamente el protocolo adicional 2 y el protocolo adicional segundo, sí, y el artículo 3 común, hace que el Estado colombiano pueda, en cierta medida, realizar operaciones militares contra los grupos armados organizados. Entonces, es muy importante tener estos parámetros en cuenta, toda vez de que los conflictos armados de carácter no internacional tienen unas situaciones bastante diferentes, bastante especialísimas. Inclusive cuando nosotros hablamos de los combatientes, cuando nosotros hablamos de los grupos armados organizados, no estamos hablando digamos, de estructuras legalmente constituidas como los ejércitos de los países, sino que estos grupos armados organizados efectivamente quieren es atentar contra el orden constitucional, quieren efectivamente ¿qué digo yo? O sea, causar un estado de zozobra, quieren en cierto modo causar en el territorio, apoderarse del territorio. Entonces, es muy importante ese tipo de accionar, porque lo que se busca es proteger el orden constitucional y lo que es la soberanía. Que otra pregunta, que la infracción del DH es igual a la comisión de los crímenes de guerra. Los crímenes de guerra hacen parte de las graves infracciones al DH, sino que, o sea, para explicarles un poquitico el contexto, el marco del DH es un marco que tiene varias aristas, ¿no? Por ejemplo, el DH lo configura lo que se llama la Convención de la Haya, que habla sobre los métodos y los medios de guerra. Entonces, una infracción al DH se puede dar también cuando no se utiliza un método de guerra que es permitido. Cuando se utilizan, por ejemplo, armas que causan sufrimiento, que causan padecimiento a los combatientes. Entonces, aquí se podría aplicar una grave infracción al derecho internacional humanitario. Y ya un crimen de guerra ya es una situación
que digo yo, de una envergadura un poco más amplia, que sea en un contexto de conflicto de carácter internacional. Entonces, las graves infracciones al DH se dan en los conflictos de Cani y los crímenes de guerra son los que se dan en los conflictos de carácter internacional que se suscitan entre los países. Pero en sí, la consecuencia prácticamente es una consecuencia que se da digamos, en desarrollo de operaciones militares, y esta misma consecuencia grave se puede denunciar ante los tribunales internacionales, ante la Corte Penal Internacional, y no tiene ningún tipo de prescripción. Ese tema de derrocar al Estado, como aquí señala por parte de Constanza López, pues es un tema que también tienen sus grupos armados organizados. O también lo tienen los conflictos. Sí, o sea, es como la esencia de los conflictos, porque los conflictos lo que quieren en cierta medida es derrocar los estados para poder interponer su ideología, para poder interponer cuál es una reforma constitucional, que es lo que ellos de pronto quieren como actos políticos, como actores armados. Entonces, es la forma de iutis possidetis de facto, es la forma a nivel de facto, a nivel de hecho, a nivel de la guerra, de poder hacer o lograr que los estados en cierta medida pierdan su legitimidad y entren en un periodo de recesión en el cual se adopten unas nuevas políticas, se adopten unas nuevas normatividades. ¿Qué es lo que ha pasado en los estados? ¿Qué es lo que pasó actualmente en la guerra de Afganistán con los Estados Unidos? Cuando se retiraron ahorita las tropas de Estados Unidos, los de Afganistán, estos ejércitos irregulares, pues ya querían someter al Estado, querían dar como sus nuevas directrices, como sus nuevos lineamientos. Entonces, es muy importante a nivel estratégico empezar a crear dinámicamente, ¿qué digo yo? O sea, una serie de convenciones internacionales, de convenios internacionales, como por ejemplo la OTAN, con el fin de que los demás países que integran estas convenciones, que integran estos tratados internacionales, pues entren como apoyo directo frente a las confrontaciones. Entonces el derecho internacional humanitario también busca ese tipo de alianzas, busca ese tipo de dinamismo. Y surgió pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, posterior al ataque que se hizo en Hiroshima y Nagasaki, y lo que se busca es que este tipo de vejámenes, este tipo de utilización de estos métodos prohibidos no se vuelvan a presentar. Para el día de hoy, pues les quería compartir lo que es la dinámica del derecho operacional como ciencia, para posteriormente entrar a evaluar cuál es el criterio que tiene nuestra constitución política, cuál es la ley que nosotros tenemos para poder adoptar toda esta normatividad. Y quiero a lo largo de este módulo empezarles a explicar todo el procedimiento militar para la toma de decisiones, desde las fases de planeamiento, las fases de ejecución, las fases de resultados operacionales, y cuáles son las tareas tácticas, las tareas operacionales que son las que realizan nuestros hombres, nuestros militares, nuestras fuerzas militares en el ámbito del plan de guerra, en el ámbito del plan de campaña. Entonces, todas estas directrices han sido fundamentales porque es nuestra organización como tal en los conflictos armados, y Colombia lleva más de 60 años en conflicto, e inclusive no era necesario que hicieran alusión a la existencia de un conflicto por la misma dinámica que se estaba presentando, que nos permite adoptar todas esas tareas claves, que nos permite adoptar todo este marco jurídico aplicable. Y es muy importante, y esto sería como para una cátedra de la paz, de que se conozcan todos estos procedimientos con el fin de que no se vuelvan a repetir, de que no se van a presentar este tipo de infracciones, porque a grosso modo nosotros tenemos conocimiento de que aquí en Colombia se utilizaron métodos y medios ilícitos, como por ejemplo el uso de artefactos explosivos improvisados, el uso por ejemplo, de tatucos, este tipo de armas que no son convencionales y que me causaban cierto tipo de daño, de zozobra, también de padecimientos innecesarios, y que no podía referenciarse bajo el marco de un principio de la distinción. Entonces, agradezco este espacio, quería simplemente explicar el derecho operacional como ciencia
y en la próxima clase ya empezaremos a abordar estas otras temáticas. Bueno, no sé si haya otra pregunta adicional. Agradezco a toda la participación. Una feliz noche.